Hola, bienvenidas a esta sesión del Seminario Permanente del Departamento. Hoy vamos a escuchar una presentación del Dr. Mark Sadley, que se llama Abraham Lincoln, el Benito Juárez de los Estados Unidos. Y luego lo va a comentar el trabajo el Dr. Ángel Jaramillo. Les voy a presentar a los dos brevemente. Mark tiene su licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Chicago, todo en ciencias políticas. También tiene una formación en política comparativa con especialidad en el Medio Oriente. Y estuvo profesor en Bethany College en el estado de West Virginia durante 10 años. Ha publicado sobre el tema de Trump y la filosofía política de esta gran figura política. Y esto es algo que ha trabajado junto con Ángel Jaramillo. Actualmente es director del Centro de Idioma de Inglés de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y desde el 2017 es profesor de teoría política aquí en nuestro departamento de Bolívar. Ángel es filósofo político ex diplomático, intelectual público y comentarista. Es autor de un libro sobre Leo Strauss y sobre Nietzsche, y co-coordinó este libro sobre Trump con Mark. Contribuye a Letras Libres y su doctorado es de New School y estudió antes de esto en el Colmex. Actualmente es profesor en la UAP y es SNI nivel 1. Bueno, entonces pues paso la palabra a Mark. Hola, buenas tardes. Next. Esto yo creo que es de inteligencia artificial, ¿no? Es que es solo un poco... Pero es agradable. Y la de next. Oh, no podemos leer. Oh, es el temario. Pero no se ve. Ok, bueno, vamos a dejar a ese señor Lincoln. Señor Lincoln es en una de sus posturas más agradables. A un peinado. Qué raro. Ok, entonces voy a empezar con una cita de un político norteamericano que al final de su carrera era el vocero de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, Jim Wright se llama. Dijo que en el aniversario del centenario del fallecimiento de Benito Juárez, en un evento, un congreso binacional de legisladoras sobre Lincoln y Juárez, nunca ha habido en la historia dos dirigentes nacionales que tuvieran más en común como Benito Juárez y Abraham Lincoln. Y suena un poco, es una afirmación muy destacada. Pero de hecho, ellos tienen muchísimo en común, aparte de la altura, que es la gran diferencia. Esta conferencia es en esencia una comparación. La comparación no está solo, una comparación no es solo una juxtaposición de dos cosas y son iguales y diferentes, porque literalmente cualquier
dos objetos de pensamiento son diferentes e iguales. Es importante tener algo en común y un marco teórico para comparar, para desarrollar los conceptos generales que aplican a los dos. En el caso de Lincoln y Juárez, la base de comparación es que contemporáneos nacieron muy pobres, perdieron a sus madres, en el caso de Juárez también su papá. Bueno, matrimonios bastante interesantes por la época, relaciones dentro de la familia muy tiernas y no como los estereotípicos de la época tampoco. Abogados y aún vestían de la misma manera. Next. Okay. El mismo sastre. Casi igual. La única diferencia son los guantes de Don Benito. Don Benito era un poco más formal que Lincoln. Y interesantemente, más educado. Sin duda, porque Don Benito hablaba 5 idiomas. Es muy impresionante. En cuanto a sus logros, que son más importantes para nosotros, porque no son personajes de una novela, sus logros políticos ganaron guerras civiles. Es ya la cantidad de personajes que caben dentro de ese set. Cada uno lideró su lucha con conciencia destacada bajo la bandera de la Constitución de cada país y para defender el Estado de Derecho. Y cada uno abogó por la igualdad humana. Lo más interesante son las similitudes de carácter de los dos. Es bien interesante la falta de rencor por los dos. Y ninguno fue vengativo. Y en muchos casos con muchos motivos por ser vengativos. Y la imagen de Juárez es de el impasible, la roca, esa persona que seguía en el camino, en el sendero, sin perder su voluntad. Eso es lo que tiene en común con Lincoln. Y eso explica mucho de sus éxitos respectivos. Entonces, lo que voy a hacer es explicar sus caracteres, sus personalidades, sus virtudes, en términos filosóficos, sus contextos y sus logros, porque es a través de esa comparación que podemos apreciar el efecto del contexto histórico en la diferencia de sus maneras de alcanzar sus metas y sus personalidades, porque hay diferencias. En el presente caso, expondré las similitudes esenciales de Don Benito y Señor Lincoln en 3 dimensiones: carácter, valores y logros. Luego, trataré de comprender sus diferencias, tanto en acción como en resultado, en relación con la diferencia entre México y los Estados Unidos.
Um, Espero que esta presentación sea la primera de 3. Entonces, tal vez es el inicio de un proyecto de comparar personajes históricos de los Estados Unidos y México. Y ya tengo dos pares más. Jefferson y Miguel Hidalgo, padre Miguel Hidalgo. Románticos. Entonces, la idea de esa ponencia sería que si Jefferson hubiera vivido en México, no hubiera fallecido en su cama en la vejez, porque no era un hombre muy práctico. Y el otro es Santa Ana y Trump. Santa Ana. Trump es el Santa Ana de los Estados Unidos, que es su éxito es la gran prueba de la disfunción política del sistema político. ¿Okay? Pero esta para otro día. ¿Ok? Los dos. Atrás. Los dos. El alto, el bajito. Ambos fueron fuertes líderes y forjaron sus respectivos estados-nación de acuerdo con principios liberales. Es importante distinguir entre neoliberalismo y liberalismo, pero vamos a ponerlo a un lado ahorita. Vamos a ver. ¿Okay? De los liberales del siglo XIX, ellos eran los dos más exitosos. Bueno, ¿ok? Entonces, que en comparación de, no sé qué, de Leon Gambetta o William Gladstone, ok. Éxitos sí, pero no son fundadores o refundadores. Y es interesante que Don Benito, hay muy pocos de que Lincoln dijo de Juárez, casi nada. Pero Don Benito reconoció y respetó al señor Lincoln precisamente por su liberalismo. En abril de 1865, comentó Don Benito en una carta después del fallecimiento de Lincoln: yo he sentido profundamente esta desgracia porque Lincoln, que con tanta constancia trabajaba por la libertad completa de sus semejantes, era digno de mejor suerte y no del puñal de un cobarde asesino. Esa frase sí, pues, suena como mucho que conocemos de Juárez. Es obvio, es truismo, es platitud, Ok, por supuesto, no mereció un asesinato. Pero al meter la cita tenemos los elementos fundamentales para la comparación. Don Benito admiraba al señor Lincoln por su constancia. 3. En la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad. Entonces, la cita suena obvia, pero es más profunda que el superficial. Entonces, vamos a empezar con sus personalidades, sus cualidades personales y la relación entre las cualidades y sus logros públicos. Señor Lincoln compartía varias características
personales sorprendentes con Don Benito. Carecía casi por completo de venganza. Estaba dispuesto a sacrificarse por el bien común y demostró una paciencia y fortaleza destacadas. Okay. La política magnánima. Lincoln es la casa que me atraía de Lincoln desde hace mucho. Es que él podía soportar, tolerar y perdonar personas que le maltrataban horriblemente, con desrespeto total. Un ejemplo. En el año, 2 años antes de llegar a la Casa Blanca, estaba trabajando como abogado. Era el abogado en un juicio importante en el Tribunal Federal del McCormick Reaper Case. Eso fue de una invención, de un aparato para cosechar. ¿Ok? Fue un juicio sobre el patente, el derecho del inventor. Y fue transferido el caso a Cincinnati, en otro estado, y llegó Lincoln con su escrito en mano, bien preparado para el juicio, y saludó a sus coabogados, bueno, del este de los Estados Unidos, fancy abogados, y ellos no aceptaron su escrito, no permitieron que se siente con ellos en el juicio, y por lo general no ignoraron, como si fuera nada. Ese campesino que no sabe nada, ¿no? Ok. La reacción de Lincoln fue: voy a ver lo que estos abogados súper bien preparados, inteligentes, eruditos, cómo funcionan y cómo trabajan. Y sentaba y veía el juicio para aprender. 2 años después, y eso es el punto, él tuvo la oportunidad de tener su venganza. Era presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hizo, señor Lincoln? Bueno, nombró uno de los 2 abogados secretario de la guerra. Y por unos meses después, ese secretario de la guerra, Edwin Stanton, solía referir a Lincoln como el gorila original. Entonces, pero al final de su vida, admiraba a Lincoln. Pero es que hay muy poca gente que tiene la capacidad de perdonar así. Bueno, es un gran ejemplo de señor Lincoln. Y Juárez también mostraba esa tolerancia y capacidad de soportar insultos y desprecios. Y ya tengo varios ejemplos: sus relaciones con Santiago Vidaurri, el gobernador de Nueva León, que era muy problemático, y con su vicepresidente, el jefe de la Corte Suprema, González Ortega. Hubo un gran problema con él en relación de prorrogación de la presidencia en 1864. Y también, por lo general, la política de Lincoln fue de perdonar. Y la política también
a pesar de que una excepción grandísima, importante y muy destacada que todos van a pensar, que su política también. Y es una cita famosa de Juárez. Lo cierto es que mis enemigos no tienen razón para hacerlo, es decir, tener miedo. Sin algún mal causa a los traidores es por error de entendimiento y no por voluntad deliberada. No es mi fuerte la venganza. Es que en el mundo hay muchos políticos exitosos que son odiadores, como ese Santa Ana norteamericano. Pero hay muchos como señor Lincoln y next, nuestro don Benito, que son al revés. No sé si ustedes conocen los sacrificios económicos de políticos, es que a veces se pasa así. Es que estamos tan acostumbrados a pensar estamos tan acostumbrados a conocer políticos avariciosos que agarran lo que pueden, que para nosotros nos sorprende que haya al revés. Pero Lincoln y Juárez son ejemplos de esto. Lincoln tiene una carta de perder sus ingresos como abogado por sus esfuerzos en los 50, cuando estaba buscando el cargo en el Senado y no logró. Y Juárez aún más, porque él no podía recibir su sueldo como presidente por 1 año y medio. Tampoco cuando en el destierro en Nueva Orleans, cuando él tenía que trabajar como tabacalero. ¿Tabaquero? ¿Cómo se llama? El que hace los puros. En una carta menciona el precio de manzanas en Nueva Orleans. Increíble, ¿no? Pero lo más importante de las virtudes de los dos que tienen en común es la fortaleza y su nivel de compromiso a la causa política, ¿no? Es que su dignidad deriva de ese nivel de compromiso y fortaleza y fortitud. Y no es exageración decir que ellos triunfaron precisamente porque no renunciaron. Ese término suena obvio, ¿no? Pero no es obvio en contraste de sus contemporáneos. Y en el caso de Juárez, atrás, es que tengo mis dudas que había ninguna persona que podía haber hecho lo mismo. Entonces, los dos mencionaron que tengo ese cargo hasta la muerte. En ambos casos tenían razón. Y eso no fue por melodrama, eso fue una descripción literal de sus intenciones.
voy a seguir en ese cargo hasta que se cumple mis obligaciones, o pero es tan sencillo. Y eso es impresionante porque en ambos casos había periodos de 2 años de derrotas militares enseguida. En el caso de Lincoln es que una vez alguien dijo de su general en jefe, de George McClellan, que hay que elegir, hay que reemplazarlo y necesitamos otro generalísimo. Y le dijo, ¿quién debo elegir? Y dice, cualquier persona. Y la respuesta fue por Lincoln, porque tiene un buen sentido. No es el problema preciso. No puedo elegir cualquier. Necesito elegir a alguien específico. O en inglés, I can't choose anybody. Necesito elegir somebody. Es bien destacado porque al final de cuentas, General McClellan era otra persona que referiría a Lincoln como gorila original. Y era el candidato en contra de Lincoln en la segunda elección presidencial. Pero ya, basta con esto. En el caso de Juárez, finalmente podemos aprovechar mapas. Ok, viajar, ok. Es que el carruaje el carruaje es famoso. Es famoso, todos los niños saben del carruaje. Pero imagínate que hay que huir de la capital. Y luego hay que elegir de Guanajuato. Y luego hay que huir de Guadalajara y hasta Nayarit. Nayarit o Colima, siempre me confunde cuál era su destino del ¿qué? Pero no importa, Nayarit ni Colima están precisamente en el medio del mundo. Y luego tomo un barco, un crucero hasta Acapulco y luego Panamá hasta Cuba, hasta Nueva Orleans, para regresar al país, a Veracruz, donde pasaba la mitad de la guerra de reforma. Y ese proceso fue un periodo de un año de derrota tras derrota. Y ganó la guerra porque no dejé la lucha. Y es más destacado con lo siguiente. Esto es increíble para mí. Es que se huyó, y aún más hasta que llegó a la frontera de los Estados Unidos, en el medio del desierto. Es que no es como en el día de hoy, que cuando la ciudad Juárez es un gran metrópoli. Es que es que el gobierno era un carruaje, es absurdo. Y parte de mi motivo por ese charla es que he notado cierta frialdad en la Ibero en relación de Don Benito. Y yo creo que pero él merece mejor que ese rechazo de católicos liberales. Debe ser un héroe por su fortitud, por sus principios. Voy a llegar a los principios. ¿Ok?
Entonces ganaron por su fortitud y admiramos los valientes. Es normal admirar a los valientes. Pero ser valiente y aún autosacrificio no son suficientes. Porque un autosacrificio en una mala causa, es peor. En el mejor caso es un desperdicio, ¿no? Desperdicio. Y en el caso de la valentía, la fortitud para una causa mala es horrible, porque la valentía es una virtud ejecutiva, es instrumental al final de cuentas. Todo depende del propósito, de la causa, ¿okay? De la meta. Entonces, hay que meter en el tema de los valores de Lincoln y de Juárez, a favor de la igualdad, a favor del Estado de Derecho, que es frágil hoy en día en muchos países, en particular, siempre en los dos más importantes a nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, cierto universalismo, ¿ok? Entonces, Estado de Derecho, okay, la igualdad. Lincoln, en una de mis favoritas cartas, fue de 1859, le invitaron a dar un discurso a los republicanos de Boston. Y para él fue súper divertido, chistoso, porque era una invitación al sede de los enemigos de Jefferson. Y eso fue por el cumpleaños de Jefferson. Y tiene una gran metáfora de intercambiar abrigos. Pero no, vamos a dejarlo así. Los principios de Jefferson son las definiciones y axiomas de la sociedad libre. Como Padre Hidalgo sabía. Y hoy en día, sin embargo, son negados y evadidos con no pocas muestras de éxito. Uno los llama elegantemente brillantes generalidades. Otro las llama sin rodeos mentiras evidentes. Es de John C. Calhoun. Y otros más insidiosamente sostienen que se aplican solo a las razas superiores. Estas expresiones, que difieren en forma, son idénticas en objeto y efecto. Suplantar los principios del gobierno libre de los Estados Unidos en aquel tiempo y restaurar los de clasificación, casta y legitimidad. Harían las delicias de una convocatoria de cabezas coronadas, conspirando contra el pueblo. Y esa es mi frase, esa parte más favorita. La vanguardia, los mineros y zapadores del despotismo que regresa. Debemos rechazarlos y nos subyugarán. ¿Okay? Entonces, para Lincoln eso fue una lucha para el principio de la igualdad humana. Que todos los seres humanos, como seres humanos, merecen derechos iguales y no importa todos los rasgos secundarios.
Y la única defensa de la esclavitud fue una noción de desigualdad fundamental. Y la esclavitud es un sistema legal de desigualdad entre clases de seres humanos. ¿Ok? Es más que desprecio, es un sistema con ese desprecio, es el principio de organización social. ¿Ok? Y el Estado de Derecho. ¿Ok? Regresas, creo. Uno más. Aquí. Hay dos rasgos del problema del Estado de Derecho. ¿Ok? Para Don Benito. Su situación tuvo dos aspectos. Uno fue el problema de la igualdad ante la ley. Fue la cuestión de los fueros y la iglesia establecida. Es una cosa. Eso corresponde a la situación de la esclavitud en los Estados Unidos. El otro fue el desrespeto a la ley como tal. La idea que, perdí las elecciones, pero entonces, no, voy a pronunciar. Voy a pronunciar un plan y voy a tomar el poder. Y es obvio con esa lista. 24 hasta 48. 8. ¿Ok? 20 años. ¿Cuántos presidentes? Incluso vicepresidentes en contra de sus presidentes y presidentes que están aburridos con ser presidente y renuncian para regresar a la hacienda y hacer algo más divertido. Y obviamente la figura más destacada, importante en esa lista es el señor Santa Anna, que tiene que fue en ambos lados varias veces. El punto es que un sistema político en lo que Santa Anna es el político más exitoso de todos. Es un sistema cuando egoísmo no tiene frenos y no hay castigos políticos por ser egoísta. Y no hay castigos, no hay pena por socavar la ley. Entonces, para establecer el principio de que la ley aplica, a eso fue necesario tener una revolución. He pensado mucho de una ironía de señor Juárez, que él defendía la Constitución. La Constitución tenía menos que un año. Fue la fruta de la revolución de Ayutla. Entonces, estaba defendiendo como si fuese sagrado algo absolutamente nuevo. Brillante. Es que Lincoln tenía la gran ventaja de defender una constitución que tenía, 70 años. Señor Juárez, menos que 7 meses. Y por eso estaba, en la foto de la mapa, en su carruaje de un lado del país al otro. Y siguiente, un extremo
polo al otro. Y entonces los dos, hay varias citas que tengo, porque tengo el diario de Flor y Látigo, que es un libro no muy útil, porque estos son cachitos de pensamiento. Pero hay muchos que valdrán muchos que valdrán la pena. Y uno es que nada por violencia, todo por la ley. ¿Okay? Nada por la fuerza, todo con el derecho y la razón. Si la decisión política depende de violencia o fuerza, no depende de discusión de la razón, de convencerle a nadie. Es que en el caso extremo necesitamos depender de las armas, pero debemos respetar las elecciones y las leyes y el proceso. Es decir, que la lucha fue en contra caudillismo. Y Santa Ana era lo más exitoso de todos los caudillos. El caudillo de caudillos. ¿Ok? Entonces, los Estados Unidos no fue así en esa época. No, es que el gran héroe de Abraham Lincoln fue Henry Clay, que fue candidato presidencial 4 veces, el gran forjador de compromisos nacionales, y es un estadista. ¿Okay? Él tenía muchos sospechos en contra de la figura más exitosa de la época, Andrew Jackson. Porque Jackson era un general con mucha popularidad por sus acciones militares en la guerra de 1812, bla, bla, bla. Y literalmente puso esa etiqueta, caudillo, en Andrew Jackson. Y por eso aseguró, cuando era vocero de la Cámara de Diputados, y las elecciones, la elección del presidencial cayó en la Cámara de Diputados en 1824, él puso la acción a otra persona, a John Quincy Adams. La reacción de Jackson fue de criticar lo mismo como un trato corrupto, una negociación. Es corrupto. Literalmente, al mismo tiempo que en México, Vicente Guerrero estaba diciendo lo mismo. Y el primero de las series de los levantamientos horribles. ¿Qué hizo Jackson? Organizó un partido político y 4 años llegó a la Casa Blanca. Entonces, se equivocó Henry Clay, a pesar de que es un héroe, no solamente de mí, pero de Abraham Lincoln. No había caudillos en los Estados Unidos. Eso no fue el problema. El problema de caudillismo fue encima, o tal vez al fondo del problema de la transformación del Estado mexicano a un Estado liberal. Es muy difícil. Entonces, y para los dos, Lincoln y Juárez, sus luchas liberales fueron no solamente para sus propios pueblos, pero para toda la humanidad. Y los dos hablaron
de la conclusión de sus luchas como señal a la mitad del mundo si gobierno libre fue posible o no. Es por eso, es un comentario contemporáneo, por eso me asusta los triunfos de Trump. Porque si los Estados Unidos colapsa y el orden constitucional democrático en los Estados Unidos es corrupto, bueno, entonces para la mitad del mundo, en términos de símbolos y esperanzas, bueno, estos bajaron. Pero también por consecuencias prácticas. Porque obviamente el gobierno de Abraham Lincoln no tuviera ganas de apoyar Maximiliano. El gobierno de Díaz o de Juárez o de Lerdo no hubiera en apoyo a los españoles en sus proyectos neocoloniales de los mediados del siglo XIX. Es decir, las repúblicas americanas dan muestra de comprender que los éxitos de México afectan algo más que la nacionalidad mexicana y que el golpe que contra ella se aseste heriría no solo a una nación, sino a todo un continente. Es nuestro liberal de hierro. Pero estoy al punto de la diferencia entre señor Lincoln y don Benito. Eso fue para mí fue muy divertido descubrir ese lado de don Benito. Es que Lincoln es famoso por una tolerancia y una paciencia suprahumana, casi santa. Es que ustedes pudieran leer varias anécdotas, es que, ay, no manches. No, como esa anécdota del abogado que insultó a Lincoln y 2 años es en el gabinete, ¿no? O las historias de sus problemas con su esposa, o su paciencia con su secretario de la hacienda, que por 4 años estaba, en sus complots para socorrer a Lincoln para llegar a la Casa Blanca, porque él pensaba que era más inteligente que Lincoln. ¿Y con qué final? Al final nombró ese tipo al jefe del Corte Suprema. Y cuando un amigo de ese, o un cuate de ese político llegó y preguntó Lincoln de Simon Fiches, dijo que el problema es que como la mayoría de los políticos, él cree que debe ser presidente. Después ataques de 4 años. Increíble. Y con Lincoln hay ese dulzura y paciencia y buen humor. Y en este sentido, sí, don Benito es una roca. Más por Paul Muni. Como en la película Juárez de 1939. Dijo, descubrí por leer varias cartas de don Benito que a veces muestra una cierta
agudeza. Sus comentarios son más gringos que Lincoln. Es que es un poco... No. Dice que, por ejemplo, sus adversarios son traidores. Es una palabra fuerte. O Maximiliano es el falso emperador. O Leonardo Márquez es un bandido. El tigre de Tacubaya. Ok, estoy de acuerdo. Ok. Sus palabras de Santa Ana son las mejores. Es que dice que el cargo terrible de traición que pesa sobre él. Ya es un cadáver político. Mi favorito. Santa Ana tiene alma de reptil. No solamente de la derecha de México en aquel tiempo. También Bismarck es un hombre de pro porque alarma a los demás lobos de Europa. Y espero que se apague el fuego, y espero que no se apague el fuego antes de que se consumen todos los tiranos europeos. Es un comentario que honraría a Voltaire, ¿no? Es Schadenfreude. Es que Bismarck está arruinando el día de Luis Napoleón. ¿Ok? Y también tiene sus varios comentarios de Ortega. Mi favorito es que en un momento dice que no leyó en la Constitución. Es ridículo. Entonces, este tono no amable es producto de las circunstancias distintas, brutales, que enfrentó Don Benito. Los dos, es que la frase de Lincoln en el discurso de Gettysburg es Grande Guerra Civil, Gran Guerra Civil. ¿Okay? Ya estamos metidos en una gran guerra civil. Los dos ganaron grandes guerras civiles. Pero el proyecto de Don Benito, o Paul Muni en este caso, con su retrato de Lincoln, porque eso fue una película de la época dorada de Hollywood, y la intención fue aprovechar el legado de Juárez, el legado de Lincoln, y los dos al mismo tiempo para atacar fascismo. Okay. Entonces, no solamente defender el Estado de Derecho, pero crear el Estado de Derecho. No solamente apoyar los principios de igualdad legal, pero para imponer la hegemonía de ese principio. Eso es el logro de ese bajito de guantes, con guantes de Guelatao. Hay un viejo chiste sobre los
dos grandes bailarines de la época dorada de Hollywood. Fred Astaire y Ginger Rogers. Ah, gracias. ¿Ok? Bueno, se suele decir que Fred es el mejor bailarín del mundo. Pero la respuesta correcta es no. Ginger es ella, porque ella hace todo lo que hace Fred, pero al revés y en tacones. Entonces, en un sentido, Juárez hizo todos los logros de Lincoln, pero al revés y en tacones. Y sí, Don Benito a veces gruñe un poco en sus cartas, es porque ganar una gran guerra civil es un proyecto muy pesado, pero fundarlo es mucho más difícil que refundar o defender. Y yo creo que el señor Lincoln admitiría que el proyecto de Don Benito era más oneroso. Y yo creo que Juárez simplemente reconocería los elogios de Lincoln como provenientes de un igual bien respetado. Ya. Ok, bueno, yo un poco como el mosquito en una playa nudista, no sé bien por dónde empezar, pero yo creo que voy a hacer unos comentarios que me ha producido el ensayo de Mark, y luego le voy a hacer unas preguntas Okay. también que han sido producto de la lectura de su ensayo. Me parece muy interesante que él se haya propuesto hacer un proyecto plutarquiano, de Plutarco, de vidas paralelas. Plutarco, este historiador de la civilización grecorromana, que entre el siglo I y el siglo II escribió las vidas paralelas, en donde comparaba a un personaje romano y a un personaje griego. Entonces ahora Mark está tratando de hacer algo parecido, pero comparando personajes importantes de la política norteamericana con personajes importantes de la política mexicana en la historia, ¿no? Grandes estadistas, supongo, no todos ellos, porque la comparación entre Trump y Santana, pues es una comparación no entre dos estadistas, sino entre dos personajes de opereta, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a ser un tratamiento diferente. Mark, yo creo que al tratar de comparar estos dos personajes. Yo, por ejemplo, le sugiero comparar también, quizás, a Andrew Jackson con López Obrador. Quizás podría ser una, ¿no? Andrew Jackson fue ese presidente del Partido Demócrata que realmente fundó, se podría argumentar que fundó el Partido Demócrata, y que fue un gran populista, que fue un presidente que después de que hubiera habido líderes en Estados Unidos un tanto desprovistos de personalidad, él tenía una gran personalidad y atraía mucho a las muchedumbres, ¿no? Era un populista del siglo XIX, y quizás la comparación con López Obrador podría ser interesante. Me gusta también la que quieres hacer entre Jefferson y Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Y también me gusta mucho este proyecto porque porque yo viví en Estados Unidos 12 años, en Nueva York, en Washington, D.C., y siempre se habla en esa parte, sobre todo en el este de Estados Unidos, cuando se compara a Estados Unidos, se compara siempre con Gran Bretaña, ¿no? La relación especial que guarda Estados Unidos con Gran Bretaña. Entonces, existen muchas comparaciones entre estadistas británicos y estadistas norteamericanos. Por ejemplo, bueno, una muy clásica es entre Churchill
y precisamente Lincoln, ¿no? Los parecidos entre Lincoln y Churchill. Pero quizás, si uno piensa, la relación especial realmente debería ser entre Estados Unidos y México, no tanto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Me parece. La comparación que hace Mark es una comparación entre, me parece a mí, los dos más grandes estadistas en la historia de los dos países, ¿no? O sea, difícilmente uno podría pensar en un personaje más importante en la historia política de Estados Unidos por sí solo, como Abraham Lincoln. No sé si a ustedes se les ocurriera alguien más que pudiera llenar esos zapatos, ¿no? En términos de cómo cambió el país con su acción política, en términos de cómo enfrentó el más grande desafío hasta ese momento. Yo creo que no solamente en ese momento, sino incluso hoy mismo, la máxima conflagración desde mi punto de vista que hubo en Estados Unidos, que pudo haber terminado con el experimento democrático que es Estados Unidos, para mí fue la guerra civil, ¿no? Y es extraordinario, me parece a mí, que incluso bajo las condiciones de guerra, en una guerra civil, que en ese momento, al final de la guerra civil, creo que fue la guerra que más vidas tomó en ese momento, antes de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la gran conflagración mundial, a nivel mundial, fue la guerra civil en términos de bajas humanas, ¿no? Entonces me parece increíble que incluso en ese momento, por ejemplo, se llevaran a cabo elecciones, ¿no? En 1860. O sea, lo que distingue para mí a Estados Unidos de otros países, en términos políticos, es que desde 1788 a la fecha, ha habido elecciones cada 4 años de manera ininterrumpida. O sea, no hay ningún país, si ustedes se ponen a pensar y a leer la historia, yo lo hice, y no hay ningún otro país que tenga esa continuidad electoral democrática, ¿no? O sea, en muchos países en el mundo se llega al poder por azonadas, por revoluciones guerrilleras, etcétera, por golpes de Estado que interrumpen, en los que son democráticos, que interrumpen elecciones, pero en Estados Unidos eso no ha pasado, ¿no? Y por eso, desde mi punto de vista, por eso uno debería preocuparse mucho por lo que intentó hacer Donald Trump, ¿no? Que intentó que no hubiera una transferencia del poder de un presidente a otro, ¿no? Y lo hizo mediante una especie de captura del palacio, incitando a sus seguidores, ¿no? que llegaron, irrumpieron en el Congreso. Eso hubiera terminado, de haber sido exitoso, hubiera terminado con esta continuidad democrática de Estados Unidos, ¿no? Bueno, hablando un poco entonces de algunas de las simpatías y diferencias, para emplear una frase de Alfonso Reyes, ¿no? Simpatías y diferencias entre Lincoln y Benito Juárez. Yo lo quisiera poner un poco en el contexto histórico también, ¿no? Digamos, el antecedente de Lincoln es la Constitución de 1787, ¿no? Como el momento en que se funda una nueva república a partir de la independencia de otro poder, ¿no? De un poder colonial, imperial, que en ese caso era Gran Bretaña. En 1787, después de las grandes discusiones entre federalistas y antifederalistas, al final se funda esta nueva, es la segunda constitución del país, ¿no? La primera es la de los artículos de la Confederación, ¿no? O sea, la Constitución de Estados Unidos es la segunda, es el segundo intento después del fracaso de la Confederación, ¿no? De los artículos de la Confederación. Y entonces, Lincoln me parece a mí que está tratando de regresar a los valores que fundaron la República, ¿no?
porque en su momento esos valores se están perdiendo, sobre todo por el desarrollo o la evolución del sistema esclavista, ¿no? Y el intento de el sur de salirse de la Unión, ¿no? De una secesión de la Unión. Entonces Lincoln me parece que está tratando de regresar, ¿no? Está refundando a Estados Unidos. Si hay una primera fundación de la República Estadounidense en 1787, luego hay una crisis que se magnifica tanto que llega una gran guerra civil que pone en peligro a la Unión, y Lincoln me parece a mí que no funda algo nuevo, sino que refunda lo que ya había, ¿no? Ahora, ¿cómo pensamos eso en términos de Benito Juárez y la situación de México en el siglo XIX? Digamos, ¿qué sería la Constitución de 1787 para Benito Juárez? Pues la Constitución de 1824, ¿no? Es el antecedente. Pero la Constitución de 1824 no importa para los conservadores y para los liberales. Es como si no hubiera realmente existido desde mi punto de vista. O sea, no hay padres fundadores en México, como sí lo hay en Estados Unidos, ¿no? No hay padres fundadores de la Constitución de 1824. Y nadie considera, ni Benito Juárez, ni los otros liberales de su momento, los grandes liberales, consideran que habría que regresar, ¿no?, a la Constitución de 1824, ¿no? Realmente la Constitución de 1857 no es una refundación, no es una refundación, ¿no? Es el intento de fundar algo nuevo. Entonces creo que ahí hay una diferencia entre Lincoln y Benito Juárez, ¿no? Absolutamente. ¿Puedo ver? Sí, claro, sí. Es que hay un comentario del pensador de lo que nos hablamos mucho, Harry Jaffa, que un compromiso nunca es, bueno, en inglés, una solución intermedia nunca puede ser un principio. Sí. Es, en su naturaleza, sin principios, es una acomodación. Y esto es la naturaleza de la Constitución de 1824. Exactamente. Y de hecho, Por eso no puede definir nada. Sí, porque además la Constitución de 1824 hasta cierto punto una copia, ¿no?, de la Constitución norteamericana de 1787. De hecho, México es parte de una ola en América Latina, en América del Sur también, o sea, América del Sur y Centroamérica, de regímenes que intentan o que ven en la Constitución de Estados Unidos el tipo de constitución que ellos deben implementar, ¿no? Entonces se copia en Sudamérica, en países de Centroamérica, en México, se copia o hay un intento de copiar a la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, pues no con el mismo éxito, No con el mismo éxito, y muchas veces con decepciones y fracasos. Totalmente. Que los Estados Unidos escapó tal vez por casualidad. Es que el sistema de presidencialismo tiene muchos riesgos, y la aceptación del principio que debemos tener un presidente que es la figura más importante y es independiente de la legislatura. Es una maldición, creo. Sí, pero por otro lado me parece interesante que ningún país, bueno, a lo mejor alguien aquí me podría dar un ejemplo, pero ningún país de América Latina, hasta donde entiendo, ha cambiado el sistema presidencialista tipo Estados Unidos por un sistema parlamentario tipo Europa. No hay un ejemplo. O sea, de alguna manera, a pesar de todos los problemas que crea y que ha creado, todos los países de América Latina siguen manteniendo el sistema presidencialista constitucionalista
que viene de la Constitución original de Estados Unidos de 1787, ¿no? Y eso se me hace interesante. No ha habido este intento. En México se ha hablado, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo propuso en varias ocasiones, sin éxito obviamente hasta ahora, que México cambiara o transformara su sistema presidencialista por un sistema parlamentario, al menos semiparlamentario a la francesa, ¿no? Y sin embargo, en México eso no tiene ningún... aunque tú le preguntas a la mayor parte de los politólogos o especialistas en ciencia política en México si eso sería una buena idea, te dirían que sí sería una buena idea transitar a un régimen parlamentario o semiparlamentario, pero nunca cuaja, ¿no? Entonces ahí habría que ver hasta qué punto este sistema es parte de la cultura política de América Latina, ¿no? Y cómo ocurrió esto, ¿no? Bueno, antes de hacerte unas preguntitas, quería decir yo, encontré en un ensayo de Enrique Krause algo que me hizo muy interesante sobre Benito Juárez. Krause dice que en realidad, si uno piensa cuál era, digamos, el régimen utópico para Benito Juárez, no es la democracia liberal realmente. O sea, la democracia liberal es un componente. Pero dice Krause, en realidad lo que quería Benito Juárez y lo que hubiera querido hacer, pero no pudo por una serie de razones, era instaurar una monarquía indígena, pero con una constitución republicana. O sea, una especie como de sistema británico, pero en lugar de una monarquía, digamos, que se remonte al pasado europeo, sería una monarquía indígena, o sea, rescatar la manera en que se gobernaba en México antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y ver cómo eso podría ser compatible con la democracia liberal. Y eso me parece muy interesante. Y las preguntas que te quiero hacer es, una, tú dices que los dos no eran vengativos, pero a mí me parece que Benito Juárez sí era muy vengativo hasta cierto punto, ¿no? O sea, él pudo no haber decidido fusilar a Maximiliano, y se lo pidieron todo el mundo. Víctor Hugo, el escritor Víctor Hugo se lo pidieron, creo que la esposa del propio Maximiliano, etc. Y él, de todos modos, lo hizo, ¿no? No es el único caso, también con Santos Degollado, ¿no? También no evitó que Santos Degollado pues, tuviera ese fin catastrófico que tuvo, y eso lo hizo porque pensó que Santos Degollado quería quedarse con el poder de Benito Juárez. Entonces ahí creo que sí hay una diferencia muy marcada, ¿no? Luego, que pudieras decir algo sobre el carácter religioso de ambos personajes, ¿no? Creo que en los dos casos se podría argumentar que no son religiosos, pero que utilizaron la religión para sus propios fines, ¿no? En el caso de Benito Juárez, por ejemplo, pues cuando lees lo que hizo, pues durante los 50, 60, primera parte de los 60, no se opuso realmente a la iglesia, ¿no? Sino que más bien trató de ver cómo utilizaba ese lenguaje religioso para promover la democracia liberal, la constitución, el constitucionalismo, el Estado de Derecho, etc. Casi como que capturó el lenguaje religioso y lo transformó en algo cívico, una especie como de religión cívica, ¿no? Creo que también en el caso de Lincoln se puede decir lo mismo. Y finalmente, pues que hablaras algo sobre el sentido del humor de Lincoln, que como sabemos, tenía un gran sentido del humor. En Estados Unidos se publicó un libro, uno de los candidatos del Partido Republicano a presidenciales, que murió hace poco, antes se me da su nombre, escribió un libro donde él hace como una especie
de jerarquía, ¿no? De los presidentes. Ujú. Del que tenía mejor sentido del humor, el que tenía el peor sentido del humor, ¿no? Y Lincoln está a la cabeza, ¿no? Entonces también, y no sé, a Juárez no le conocemos muchas cosas así, ¿no? De sentido del humor. Y luego ya podríamos abrirla. Ok. Ya. Bueno, ese es el elefante. El caso de Querétaro. Voy a aprovechar un comentario de Max Weber, que está hablando de la vocación política y tener no, perdón, me equivoqué. Es Carl Schmitt. Carl Schmitt habla de la distinción entre amigos y enemigos como la base, el concepto fundamental de la política. Ok, bueno, pero dice que un enemigo no es necesario alguien que lo odias. Es un enemigo con frialdad, ¿ok? Es que, es mi enemigo y necesito matarlo, pero no lo odio. Y la venganza, entonces tal vez necesitamos indagar el concepto de la venganza. La perspectiva que tengo en relación de Don Benito es gruñaba. Pero aparte de ser un poco gruñón en unos momentos, no era por odio que mató a Maximiliano ni Miramón. Mejía, tal vez, no sé qué. Pero eso fue por una percepción que fue absolutamente necesario eliminar esas figuras del sistema. Es que rara vez digo algo a favor de Carl Schmitt. Pero el problema es confundir casos extremos con casos normales. Pero en casos extremos, a veces es necesario eliminar personas de este sistema porque el sistema no puede soportarlos. Es que, Santa Ana solo podía regresar a México cuando tenía 80 y era absolutamente irrelevante. Cuando era un cadáver político. Eso fue en los finales de los 70. ¿Ok? Y entonces no fue venganza, fue exterminación de un enemigo esencial del sistema. Y su comentario en relación del papel de la lucha en América, en México para todo el continente, es que el efecto de matar a Maximiliano fue nunca, jamás regresará ningún aristócrata europeo a ningún país en América con fantasías maximilianistas. No, México ya es independiente y republicano. Pero Lincoln, en mi caso, si hubiera estado en los zapatos de Benito Juárez, tal vez no lo hubiera notado. Ya es el límite de la comparación, pero el punto de Frederick Ginger es que él tenía muchas ventajas. Es que el vicepresidente de la Confederación, su reino, regresó en los 70 del siglo IX como político. Es horrible. Pero el sistema podía soportar su regreso. No fue posible después tanta violencia y tanta
rechazo de los principios del rey. Es lo que pienso. ¿Ok? ¿Ok? De la religión, estoy más o menos de acuerdo. Y solo tengo es un comezón intelectual, un comentario, una frase de Don Benito, cuando dice que Dios es el caudillo de la civilización. Y yo pienso que es que yo puedo interpretarlo que, sí, el progreso depende de cosas que son fuera de la razón. Pero me gustaría apoyo, ayuda con los demás de interpretar y explicar esa idea. Y el sentido de humor, absolutamente es una gran diferencia. Y es que es una gran diferencia y no sé. Lincoln tuvo una cierta dignidad a pesar de su sentido de humor y tuvo que aprender de no desplegar ese sentido de humor en contextos no adecuados. Entonces, en su vida personal era súper de buena onda y Juárez, amable, amistoso, pero Muy serio. muy, muy serio. Y la gran pregunta para nosotros es si esta diferencia es una consecuencia de las diferencias en las sociedades. Y sospecho por la naturaleza jerárquica de México y en los Estados Unidos en aquel tiempo, a pesar de que hubiera muchos snobs de Boston, Nueva York, al final de cuentas no eran aristócratas. Era más democrática la sociedad. Era una sociedad fundamentalmente democrática. Bueno, ahora abrimos para preguntas. Sí o sí, para empezar con una, mientras que los demás van pensando. Si quieres, quisiera sugerir otra mirada hacia la comparación, Okay. tal vez un poco más oscuro. Y porque, bueno, mencionaste que tal vez entre los que no ven a Benito Juárez como un héroe son los de la Iglesia Católica, pero otro grupo que no benefició tanto de sus reformas fueron las comunidades indígenas. Y donde donde voy con todo el comentario es un poco el liberalismo como un falso ideal, ¿no? Y la manera en que la libertad está sobrevalorado en nuestra sociedad, tal vez no solo a partir de estos dos, pero a partir de toda una serie de cosas que pasaron en el siglo XIX. Entonces, mira, ¿qué termina pasando con las reformas liberales de Benito Juárez? Se debilitan estas colectividades indígenas, abriéndolos a la posibilidad de que tomen más fácilmente sus tierras, algo que luego se intenta corregir con la Revolución Mexicana. Y yo también quisiera sugerir algo tal vez paralelo al caso de Abraham Lincoln, que
que es todavía más difícil de criticar que Benito Juárez, especialmente en Estados Unidos. Decir algo mal de Abraham Lincoln casi te hace como racista o algo así. Y lo que quiero decir no es tanto que hizo algo mal a propósito, pero con la victoria de la guerra civil del norte, pues ¿quién realmente ganó? Pues yo diría que quien ganó fueron estos capitalistas ricos de Boston y Nueva York, y no la gente de Lincoln, no los campesinos del medio oeste, ¿no? Entonces, hay un sentido que siento que los dos fueran tal vez de alguna forma usados por el liberalismo, ¿no? Fueron, como dices, gente fuerte, honesto, que lograron hacer estas cosas y además lograron hacerlo desde el pueblo, ¿no? Entonces puede tener esta apariencia de que no fue algo impuesto desde arriba, ¿no? Pero podría ser que de alguna manera los dos de formas similares fueran usados para no para necesariamente crear el peor de los mundos, pero y no es que yo quisiera regresar al mundo anterior a ellos, pero esto de ayudar a establecer el liberalismo como la filosofía del mundo, realmente es tan bueno. Sí, bueno, no sé si lo puedo plantear de forma de pregunta, pero es algo que se me... Bueno, por lo primero, obviamente, absolutamente, se han usado por los defensores de capitalismo corporativo. Y de hecho, en la misma carta que leí, comentó Lincoln que los dos partidos, ese es su comentario, en realidad, la realidad de la oposición en los Estados Unidos es entre dos fracciones. El partido que cree en el dólar más que nada, más que los seres humanos, y el otro que cree en el dólar, pero cuando hay un conflicto entre derechos humanos y derechos de propiedad, hay que poner los derechos humanos encima de los derechos de propiedad. Y es absolutamente para mí claro que después de la guerra civil, había una cooptación del Partido Republicano y la cima del sistema político por esos. Y es visible, es muy destacado en las decisiones de la Corte Suprema, en sus interpretaciones del enmendamiento 14, que fue principalmente para proteger los ex-esclavos. Y en el proceso del último cuarto del siglo XIX, la Corte Suprema decide que, no. El Congreso durante la época de Reconstrucción no quería, no pasó ese enmendamiento para los ex-esclavos. Eso fue para defender los derechos del contrato privado. Es que, ¿cómo? ¿De verdad? Y eso fue el trayectoria. Y toda la jurisprudencia norteamericana es torcida por ese momento. Bueno, aun cuando hubo intentos de abrir y expandir el poder
del gobierno de arreglar y organizar propiedad privada. Sí, quería comentar rápido sobre ese punto, rápido. Yo creo que la industrialización capitalista ya estaba, era como una especie de destino del mundo, yo diría. Y entonces más bien la pregunta debería ser, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los oponentes tanto de Lincoln como de Benito Juárez? ¿No? ¿Sería mejor? Yo creo que sería peor, porque en el caso de Estados Unidos, no creo que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera ganado el sur, y entonces el industrialismo capitalista hubiera sido un industrialismo capitalista esclavista. Creo que será una proposición ética inferior al triunfo de Lincoln y el triunfo de los varones capitalistas del noreste, ¿no? También igual con el caso de Benito Juárez. O sea, después de Benito Juárez pues viene el porfirismo, ¿no? El positivismo, que es una opción, digamos, liberal, ¿no? Pero si hubieran ganado los oponentes de Benito Juárez, lo que habríamos tenido sería una especie como de catolicismo capitalista, clerical, ¿no? Una especie como desde mi punto de vista, ¿no? De amalgama entre los intereses del clero, de los militares y de la nueva la industrialización, ¿no? Habría sido una cosa muy rara, algo parecido a Irán quizás, ¿no? Pero de corte capitalista en lugar de corte musulmán. Sí, no, y entiendo, y por eso digo, no es que quisiera regresar al momento anterior, ¿no? Pero como tal vez podría haber ocurrido otra alternativa, ¿no? Pensando en, bueno, tienes en Estados Unidos plantaciones del sur y los industrialistas del norte, en México los hacendados y pues, la población más como que urbano-industrial, pero quedan ahí fuera de las consideraciones pues una propuesta mucho más débil en términos de su poder, pero de las comunidades indígenas en México, y algo también tal vez del pueblo de donde estuvo Lincoln en Estados Unidos, ¿no? Como esta manera en que Mark, yo nunca lo había descrito a él como campesino y realmente no sé muy poco de su vida, pero es interesante pensarlo como campesino, ¿no? Porque ser campesino no es lo mismo de vivir en este mundo de plantaciones y tampoco en el mundo industrial capitalista, ¿no? Es como otra vez una tercera alternativa. Hay un discurso importante del señor Lincoln, es su defensa del labor libre. Y para mí lo más interesante es que supone varias relaciones entre la libertad y la oportunidad. Porque él supone que, dice, nadie necesita seguir como empleado toda su vida. No importa qué tan pobre es. Es que cada uno aquí en nuestra sociedad, y explícitamente es las sociedades del norte, que no tienen esclavitud ni haciendas con esclavos. Él dice que no es necesario, todos pueden subir. Y obviamente es más complicado después la industrialización. Es que nadie necesita ser un empleado. Y bueno, todos los que trabajan en la Ibero son empleados. Es que mi papá era abogado por 45 años, ¿ok? Y técnicamente eras
bueno, socio en el despacho, en grandes despachos, pero no era, pero en otro sentido, de verdad era empleado. Y mi papá es parte de esa ilusión liberal. Yo en su vejez criticaba a otras personas por no tener esa mentalidad empresaria que tengo. Es que, papá, es que yo no tenía empresa, tenía audiciones. Como abogado, bueno, emplearme. Entonces es importante reconocer que se cambió todo el mundo y no meramente repetir las ideologías de otra época. Sí, Juan Pablo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la charla. Yo creo que este tipo de ejercicios son útiles en la sociología, en la política. Hacemos poco este análisis social a partir como de reflexiones y estudios biográficos, ¿no? Y esta visión comparada, ¿no? A mí en este plan que nos comentas de las comparaciones, algo que me parece interesante es, bueno, el problema metodológico siempre de cómo ubicar la personalidad en sus contextos, ¿no? Que era lo último que decían, la cultura democrática de Estados Unidos, como a lo mejor la refleja un Tocqueville, y de ahí todos los estudios, el estilo de construcción y la cultura política tan diferente en ambos contextos y los márgenes de acción, ¿no? O los proyectos que representaba cada uno de ellos, esto que dicen de la propiedad a lo mejor privada, pero no esclavista bajo una forma más de un proyecto industrial. Entonces pienso que metodológicamente me parece interesante ese análisis comparado y me parece que ponernos en los contextos y en las culturas políticas a las que corresponden es importante para poder hacer la comparación más allá de las características personales, que sí importan, pero tienen márgenes de acción según los contextos, ¿no? Pero creo que el ejercicio es muy, muy útil. Yo pensaba que algo que podría ser interesante sería pensar, ya que las comparaciones han sido México-Estados Unidos, la propia relación México-Estados Unidos, que en el caso de Lincoln y de Juárez, en los contextos de crisis interna y de guerra civil, en cada caso, un poco dejan de lado del escenario la propia relación de lo que significa México, por ejemplo, para Estados Unidos y viceversa, ¿no? 10 años antes, o en los 40, había sido la invasión norteamericana en México por el tema de la anexión de los territorios, por ejemplo, ¿no? Y un poco ese proyecto se modifica por la crisis interna que Estados Unidos tiene, pero esa relación es crucial, como ustedes decían, es muy significativa. Entonces yo pienso que en el caso de estas comparaciones, un telón de fondo podría ser el hecho de, bueno, esto que te digo, a mí me parece que está muy, muy interesante el ejercicio, a lo mejor desde mi ángulo sería como ubicar estas personalidades en los contextos, a qué proyectos sociales representan, un poco qué está detrás, ¿no? de lo que ellos están defendiendo en lo político, el liberalismo, y en lo económico esta propuesta de reorganización a partir tal vez de la propiedad, pero una propiedad que no es esclavista ni es el latifundio, en el caso de México, ¿no? Entonces ahí están sus redes de relación, sus posibilidades de acción, y creo que eso le daría como mucho contexto también para un análisis en términos de ellos que representan en el marco de sus propios momentos, ¿no? Y la relación México-Estados Unidos, cómo se reconstruye. La relación en el contexto de Santana es muy diferente en México-Estados Unidos al contexto de Juárez, ¿no? Y así podríamos pensar como en otros posibles como marcos de comparación, pero me parece muy interesante. Creo que esta perspectiva de política comparada a partir de trayectorias y pensando qué tiene que aportar el estudio biográfico, me parece que es muy importante con este reto, ¿no? De cómo ubicas al individuo en su contexto y que esos grandes liderazgos, bueno, no son solo por las personalidades, sino son porque hay un montón de contextos que lo hacen posible, ¿no? O sea, son expresiones a cierto punto también de su momento y su situación. Entonces yo creo que ahí habría como una riqueza y me parece muy interesante el ejercicio. Incluso me quedo pensando en lo que dice Roger sobre esta situación de, claro, en el fondo las reformas juaristas no están pensando en las comunidades indígenas porque tal vez por el propio contexto
se está tratando de abrazar un imaginario de liberalismo universal, de ciudadanía universal, que no reconoce las diferencias étnicas, que no está como en ese momento, tal vez por contexto. Y uno pensaría que a lo mejor traiciona su propio origen, porque en el fondo está hablando de situaciones que lo que plantean es ese universalismo que desconoce algo que a lo mejor uno podría pensar personalmente podría haber vivido y plantear dónde está una nación pluricultural o algo así, pero también el contexto ni siquiera planteaba esa posibilidad. No sé, pienso que esta situación de un poco reconocer los límites de la mirada y la posibilidad del actor político, pues en el contexto en el que está, ayuda mucho a explicar, que no le podríamos pedir tal vez otra cosa, ¿no? Pero creo que nos ayuda mucho a pensar en términos de lo político, ¿no? Para no pensar solo como en un término determinista, sino colocando a las personalidades, eso me parece muy útil, siempre y cuando, claro, no caemos en el otro terreno, bueno, pero colocamos en el contexto también metodológicamente en el que opera, ¿no? Pero a mí me parece interesante el ejercicio, lo hacemos poco, creo, esto de analizar como trayectorias y tomar el estudio biográfico como una posibilidad explicativa de contextos, coyunturas, ¿no? Entonces me parece interesante. Muy bien, es que tú hablabas más o menos a la dirección al futuro y mencionaste tú más o menos una vista al pasado. Sí, como reconstructivo. Y el rechazo de sus puntos de origen es absolutamente así. Es que Lincoln no hablaba, casi no hablaba con su padre cuando era adulto. Y no asistió y su papá le mandó una carta diciendo que estoy apenas de morir, me gustaría verte una vez antes de morir, y no vino. Eso fue la profundidad de su rechazo, de su origen. En el caso de Juárez es que quién sabe si regresó a Guinea-Bissau. ¿No? O sea, son trayectorias ascendentes que un poco salen de esos contextos, ¿no? Y que hablan un lenguaje que no es el que, digamos, viene de su origen, sino se reconfiguran, se reconvierten en términos de sus hábitos, ¿no? Y de qué están expresando, qué proyectos son los que están abrazando, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes. Okay. De Plutarco. Del Plutarco mexicano. Okay. ¿Quién es su paralelo en los Estados Unidos? ¿Es Calles Franklin Delano Roosevelt? Ayúdenme. ¿Por qué tendría que haber? ¿No? Digo, ¿por qué tendría que haber un paralelo a fuerzas? No, es que no puedo, hay un paralelo a Díaz. Don Porfirio hay figuras que son muy... por lo bueno, por lo mal, es único. Y es que ese periodo el hueco entre los dos es enorme, dos sociedades. Pero yo pienso tal vez hay, por mi capricho. Es que el punto de partida fue cuando estaba leyendo la primera vez de Padre Hidalgo, y estaba leyendo, es como Jefferson, pero en un contexto totalmente diferente. Es que pobre Padre Hidalgo, ¿no? Y qué buena suerte tenía Jefferson de vivir en un mundo con John Adams y George Washington y James Madison. Ay, qué generación. Uno de los alumnos tiene una pregunta. Pues yo lo único que estaba viendo era que eran contemporáneos también en época, ¿no? Nació, creo que Lincoln en el 1806 o al revés, Benito Juárez en 1809, algo así, solo se llevan 3 años, ¿no?
Benito Juárez era 3 años más grande. Por 3 años nada más. Ok. Y en los años que estuvieron en la presidencia, por ejemplo, Lincoln, solo fueron 4 años. 4 y unos meses. Y menos que 2 meses por el asesinato. Sí. Entonces, es una gran, bueno, es una gran diferencia. Es que los enemigos de Lincoln solían llamarlo un dictador, y de hecho su asesino gritó sic semper tyrannis. Este es lo que dijo supuestamente Bruto cuando mató a César, Julio César. Pero ya muy pocos hablan así, pero muchos pensaron así de Don Benito. Y gobernaba como un dictador en el sentido romano. Y tú ves la credencial, ¿no? La nota de permiso de ser dictador del Congreso. Bueno, tiene omnipotentes. Bueno, él puede hacer lo que es necesario para defender la Constitución hasta la terminación de la guerra. Qué raro. Es una situación casi imposible de imaginar. Sí, fueron condiciones muy especiales, ¿no? Permitieron eso. Y como Lincoln a la terminación tanto la guerra de reforma como la intervención francesa en el primer reunión del Congreso, devolvió sus poderes extraordinarios. Me sorprende esas cosas. ¿En serio? Él piensa es cargo temporal. Qué bueno. ¿Algo más? Bueno, pues alguno de ustedes quiere decir algo más para cerrar. Gracias por la invitación. Sí, pues, muchas gracias a ustedes.